¿Qué tal, amigos? Vamos al 13º capítulo de nuestro curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablaremos de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y hoy vamos a... los números del compendio que vamos a leer están un poco distribuidos, así que les pido que vean el material que se encuentra en la descripción de este video y allí tendrán ustedes los números del 94 en adelante, pero son varias selecciones de preguntas del compendio del Catecismo. Hablaremos hoy de la Santísima Virgen María. Muy bien. Preguntamos primero, ¿por qué esta devoción a la Virgen es tan extendida entre los cristianos? Muy extendida, y no solamente con los cristianos de nuestros tiempos. Uno piensa, qué sé yo, las grandes peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en México, o las peregrinaciones marianas en Europa, principalmente en Francia, Fátima en Portugal, o en nuestros países de Sudamérica. Bueno, la devoción a María, el amor tierno y cariñoso que tienen los cristianos a María, va mucho más allá de simples prácticas externas como rezar el rosario o ir a una procesión una vez al año. Cosas que son perfectamente buenas y altamente aconsejables. Pero la devoción a María no es simplemente algo piadoso o una tradición, aunque esas cosas, que sea una cosa piadosa, lo es, y que sea una tradición, lo es, no es lo que le da fuerza propiamente. Aunque eso indica su fuerza, eso indica la fuerza que tiene la devoción a la Virgen. La devoción a la Virgen es una necesidad vital para los cristianos, ¿sí? Consecuencia de reconocer que la Virgen es Madre de Dios y que es modelo de la Iglesia. Eso se deviene justamente, se deduce de los textos de la Sagrada Escritura. La devoción, la verdadera devoción a la Virgen lleva al cristiano a amarla, a invocarla, a imitarla y a venerarla siempre. Veamos entonces el texto del Evangelio que nos acompañará en este capítulo. Es el de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Jesús, viendo a su madre, Jesús estaba en la cruz, y antes de morir, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, o sea, a Juan Evangelista, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde ese momento el discípulo la recibió consigo. Aquí el discípulo, todos los padres de la Iglesia y a lo largo de la historia, muchos teólogos y maestros espirituales han entendido siempre, por eso es firme tradición en la Iglesia, que San Juan representa a la Iglesia, a todos los cristianos. Y cuando se dirige nuestro Señor a la Virgen, le dice: «Mujer, he ahí a tu hijo», lo está haciendo como Dios, diciéndole: «Mujer, allí tienes a tu hijo», y en él a toda la Iglesia, a todos los cristianos, a todos los bautizados. «Y he allí a tu madre». Y al decirle eso a San Juan, nos está diciendo a todos nosotros que la Santísima Virgen ahora será también nuestra madre. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Muy bien, en primer lugar, la Virgen María es Madre de Dios. Ese es el punto central de la cuestión, ¿sí? Y de esa maternidad divina deriva todos los otros privilegios. El número 94 nos dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y esto significa que la Virgen María concibió al Hijo eterno de Dios en su seno, no por obra de hombre, no con concurso de varón, sino por obra del Espíritu Santo, que es Dios, o sea, por obra de Dios, sin la colaboración de varón. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», le dijo el ángel a la Virgen María. María, entonces, número 95, es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre de Jesús, y Jesús es Dios. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Y así como nosotros, ciertamente nosotros los hombres, tenemos alma y cuerpo. Nuestra alma es creada directamente por Dios, y nuestro cuerpo es
engendrado por nuestros padres. Sí, se forma en el seno de nuestra madre, se formó en el seno de nuestra madre por la unión del hombre y la mujer, ¿sí? De nuestros padres. Bueno, entonces, pero si, aunque nuestros padres solamente hayan formado nuestro cuerpo, nosotros no decimos que nuestra madre es mamá de mi cuerpo, ella es la mamá de mi cuerpo, pero no es mi madre porque mi alma, que es la que propiamente me da a mí el ser persona, la creó directamente Dios. Bueno, así como a mi mamá le digo que es mi mamá, ¿sí? Aunque sea solamente madre, el origen de mi cuerpo, así también la Santísima Virgen María, aunque no es el origen de Dios, ni el origen del Hijo de Dios, sin embargo, al haber ella engendrado en su seno la naturaleza humana de Jesucristo, ¿sí? Esa naturaleza humana, su cuerpo, el alma también ha sido creada por Dios, pero esa naturaleza humana que se gestó, cuyo cuerpo se gestó, fue gestado en su seno, esa naturaleza humana unida a la persona del Verbo Eterno es una sola cosa. Así que Jesucristo es totalmente Dios, totalmente hombre. Pero es Él. Cuando Jesucristo dice, soy yo, y cuando dice yo, incluye también su cuerpo. Y ese cuerpo que ha sido gestado en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Por eso María es Madre de Dios. No porque ella sea el origen de Dios, sino porque su Hijo es Dios. Esa es la explicación. Así que ella concibió al Hijo de Dios, lo crió y con la ayuda de José, no con el concurso suyo, sino con su ayuda, educó a él, lo educó. Y fue preparada, la Virgen María fue preparada por la gracia de Dios para cumplir esta misión. Desde su concepción, esta misión tan grande, tan magnífica, tuvo el auxilio de Dios para que ella estuviese preparada para ese momento. Por eso la Iglesia confiesa sobre María 4 dogmas, ¿sí? 4 dogmas que son los que la Iglesia confiesa sobre la Santísima Virgen. El primero, que María es Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, es Dios y hombre verdadero, y Él es su Hijo, entonces ella es Madre de Dios. Lo segundo, que fue ella, para lograr esta misión, ella fue concebida inmaculada, o sea, nosotros los hombres nacemos con el pecado original, pero la Santísima Virgen fue, por los méritos de Jesucristo, fue preservada ella antes de ese momento, en el momento de su concepción, cuando ella es concebida en el vientre de su madre, de Santa Ana, ¿sí? Su padre es San Joaquín. Ella es preservada del pecado original, por eso la llamamos la Inmaculada Concepción. Y así ella permaneció sin pecado durante toda su vida, porque sería la Madre de Dios, por un privilegio especialísimo de Dios, porque donde está el pecado no puede estar Dios. Así que Dios tuvo que preparar a su madre para que sea digna de recibirlo. En tercer lugar, el tercer dogma es que ella es siempre virgen, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice? El número 99. María es siempre virgen. María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Eso dice San Agustín. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en las Sagradas Escrituras. No son hermanos de Cristo, sino que son los primos de Jesucristo. Eso se puede, con un examen atento de las Sagradas Escrituras, se puede conocer fácilmente. Cuarto dogma: que el cuerpo de la Santísima Virgen no ha sido corrompido por la muerte, sino que al final de su vida, ese cuerpo fue llevado al cielo. La Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, y esto es lo que nosotros conocemos como la Asunción de María. Porque si ella fue concebida sin mancha de pecado original, no tenía por qué sufrir los efectos del pecado, o sea, el castigo debido por el pecado. La muerte y la enfermedad son castigos debidos por el pecado. Si no hay pecado original y ella se mantuvo sin pecado para ser la Madre de Dios, entonces no hay razón para que ella fuese castigada con la enfermedad y la muerte. Entonces, la deducción es
su asunción. Ella, al cumplirse el curso de su vida natural, ella ha sido elevada a los cielos. Y eso es lo que celebramos el día 15 de agosto en la fiesta de la Asunción. Además de todos estos privilegios, la Iglesia la trata como su madre. María, madre de la Iglesia. ¿Por qué? Y porque nosotros somos hermanos de Jesucristo y hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo. Y entonces la Santísima Virgen, como la primera cristiana, ella, que puede ser considerada la primera cristiana, ella es nuestra madre. María, veamos esto, María es madre de la Iglesia y madre nuestra. Se dice que María es el templo del Espíritu Santo porque en ella comienza a manifestarse las maravillas de Dios para el Nuevo Testamento, y estas maravillas del nuevo pueblo de Dios, cuando se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, por eso es considerada ella templo del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo en su seno forma el cuerpo de Jesucristo y une a este cuerpo el alma creada por Dios, y gracias al Espíritu Santo se une a este cuerpo, a esta alma, humanos, ¿sí? A su cuerpo, sangre y alma, se une la divinidad. La persona del Verbo entonces habita en esos 9 meses en el seno purísimo de la Santísima Virgen. Y como Cristo es la cabeza de la Iglesia, así también, al ser ella madre de Jesucristo, es también madre de la Iglesia. Por eso es tenida por madre de la Iglesia. Dice el número 142. El Espíritu Santo culmina en María las expectativas o las esperanzas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, el Espíritu Santo la llena de gracia y hace fecunda su virginidad. Esa virginidad por la cual ya no tendría hijos, sin embargo, ella se hace la madre de muchos. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que hace que esta virginidad produzca frutos. El Espíritu Santo hace de ella la madre del Cristo total, porque Cristo es nuestra cabeza, según aquella figura del cuerpo de Cristo, la figura que San Pablo nos habla en sus cartas. Ella es la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia, que es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. María está presente entre los 12 apóstoles el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. Allí, cuando nace la Iglesia en Pentecostés, allí está la Santísima Virgen María. ¿Cómo la Iglesia no vería a la Virgen como su madre siempre? Así que si María es la madre de la Iglesia, también es la madre de cada cristiano. Vayamos al número 100. El número 100 dice: María tuvo un único hijo que es Jesús, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Ella nos ayuda a nosotros a vivir como hijos de Dios. Por eso es tan bella la costumbre de consagrar a los hijos a la Virgen María en el día de su bautismo. Los padres consagran a los hijos a María, y entonces de ese modo lo que ellos están pidiendo a la Santísima Virgen es que aquel hijo que ahora es hijo de Dios sea ayudado por las oraciones de la Virgen María para que él sea un buen cristiano. María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Así termina este punto del compendio del Catecismo. Entonces, podemos decir también además que María fue la primera que recibió el mensaje del Evangelio, y por eso es, en este sentido, la primera cristiana, ¿sí? Aceptó el mensaje del Evangelio con fe, este Hijo de Dios, el Mesías, que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo ese diálogo que tuvo con el ángel muestra justamente cómo la Virgen acepta el Evangelio. Entonces ella dice: hágase en mí según tu palabra. Se puede también decir que por un especial designio de Dios, ella fue preservada del pecado original, y por eso es la Inmaculada Concepción, y por su fidelidad a esa gracia ella se mantuvo siempre sin pecado. Y fue preservada de la corrupción de la muerte y llevada al cielo en cuerpo y alma. Así que al contemplar nosotros estos misterios, al mirarlos con mirada de fe, los cristianos vemos en ella realmente un modelo y también un anticipo
un modelo, porque la Virgen María nos muestra cómo seguir a Jesucristo, cómo servirlo, cómo imitarlo, cómo estar cerca de Él en todo momento, desde el principio hasta la cruz. ¿Quién estuvo al lado de Cristo en la cruz? Su madre. Y también podríamos decir, no, también estuvieron las mujeres y también estuvo San Juan. Pero se podría pensar que según los textos de las Escrituras, San Juan, cuando dice el evangelista que todos abandonaron a Jesucristo, también lo hizo San Juan. Y que fue la Virgen la que se fue y trajo a Juan, invitándole a que lo acompañara hasta los pies de la cruz para que estuviera allí con su hijo. María no se apartó de su hijo ni un solo instante. Ella creyó en él. Ella creyó en su mensaje. Ella creyó en su predicación. Y ella estuvo con él. Y estando siempre con él, ella fue fidelísima discípula de nuestro Señor. Y también es un anticipo. ¿Un anticipo de qué? Un anticipo de los cristianos, un anticipo de lo que el Espíritu Santo haría en cada uno de los cristianos, porque el Espíritu Santo quiere venir a morar en nosotros y formar en nosotros la figura de Jesucristo. Entonces, y Dios cuando elige un camino, elige siempre ese camino, porque Dios no anda a tientas, no anda viendo a ver si funciona esto, si funciona aquello. Él sabe lo que funciona. ¿Funcionó? Entonces, una vez funcionó que la Virgen fuera fidelísima madre de Jesucristo, y ahora resulta que hay que formar también a los miembros de este cuerpo. Si la Virgen pudo formar a la cabeza, también puede formar a los miembros. Porque ella es templo del Espíritu Santo y ella no hace otra cosa que Dios no quiera. No es que ella sea como Dios, no. Ella es servidora de Dios. Ella hace lo que Dios quiere. Por eso es buena formadora de cristianos. Y la devoción a María, la devoción cristiana a la Virgen María, acompañó a la Iglesia en sus primeros pasos y sigue unida a la Iglesia. No se puede pensar en una Iglesia cristiana que no sea devota de la Santísima Virgen María, salvo a partir del protestantismo. Pero inclusive en el protestantismo más tradicional, más antiguo, son muy devotos a la Virgen. Son los posteriores los que abandonan la devoción a la Virgen María. Pero todas las iglesias cristianas, las iglesias de Oriente y de Occidente, siempre han tenido grandísima devoción a la Virgen. ¿Por qué? Porque quisieron, al celebrar a la Virgen María, parecerse cada vez más a ella. Y entonces, al servir a la Virgen María, que la Virgen nos lleve hasta Jesucristo y nos acerque cada vez más a Él. Por eso nosotros la recordamos siempre en la Eucaristía, pedimos cosas en su nombre. La Virgen está especialmente unida a la Iglesia por la comunión de los santos. Ella es la primera santa que está unida a toda la Iglesia y a la que nosotros podemos pedir favores siempre. Por eso la Iglesia siempre reza en la compañía de la Virgen María. Siempre. Veamos lo que dice el número 562. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? En virtud de la singular cooperación de María en la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y ama orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor, porque nosotros dirigimos nuestro corazón para adorar a Dios, pero cuando hacemos eso con María, ella nos ayuda a poder adorar a Dios más perfectamente. Porque María, en efecto, nos muestra el camino, que es su Hijo, el único mediador. Ella nos muestra el camino. Ella nos lleva a Jesucristo. Inclusive aquellos que tienen la devoción de hacerse esclavos de María por amor, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, ellos entienden que quieren llegar a Jesús por María. A Jesús por María. Es un saludo cristiano muy antiguo. A Jesús se puede llegar por María, porque María nos lleva a nosotros a servir y a imitar mejor a Jesucristo. ¿Cómo reza la Iglesia a María? La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, oración de la que la Iglesia con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario, el himno acatistos, la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas y oraciones que nosotros podemos encontrar aquí al final de nuestro compendio. Muy bien. Y así entonces,
Para cerrar esto, digamos algo así medio teológico, que a los cristianos les preocupa poco, pero a los que tienen cierta reserva respecto de la devoción a la Virgen, conviene explicar que el culto que la Iglesia dirige a María es muy distinto que el culto que dirige a Dios, porque a Dios adora. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia adora, reconoce su superioridad, su lugar supremo sobre ellos, y al lado de ellos no hay ninguno otro. O sea, al lado de Dios, mejor dicho, no de ellos, de las personas divinas me estoy refiriendo, pero al lado de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada se puede igualar. Eso se llama culto de latría o adoración. La Iglesia adora solamente a Dios, pero a la Virgen María la venera con el culto de dulía. Y eso también a los santos venera, ve en ellos la obra de Dios y por eso adora a Dios alabando en ellos sus cualidades, sabiendo que todo lo bueno que tienen han recibido de Dios. De hecho, todo lo que María tiene ha recibido de Dios. Pero como María ha sido puesta en el orden de la gracia por sobre todos los santos y como fuente de la santidad, ¿sí? Como fuente de la santidad de esos santos, entonces se dice que a María nosotros la honramos con un culto de hiperdulía. O sea, no un culto como el de los santos, sino por sobre los santos, por debajo de Dios y por sobre los santos. Porque ella es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Siempre Virgen, la Asunta a los cielos. Muy bien, para terminar, les invito a que contemplemos durante unos instantes la imagen de la Virgen, ¿sí? La imagen de que se llama, es una imagen hecha por el Greco, un autor, creo que es español, y sí, creo que es español. Y esta obra se llama San Juan contempla la Inmaculada Concepción. Se encuentra antes del número 357. Antes del número 357. Les pido que contemplemos y comentemos esto, esta imagen de la Santísima Virgen María pintada por el Greco. Además, conviene mucho leer el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas e invocar siempre a la Virgen María con el rezo del Ave María y otras oraciones litúrgicas. Conviene mucho rezar el rosario. Aprender a rezar el rosario, aprender a servir a la Virgen y a Dios con el rezo del Santo Rosario y con su meditación, con la meditación de los misterios. Verán que de la mano de María podemos conocer, amar mejor y servir a Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a terminar con la oración de la Salve que encontramos en el apéndice oracional del compendio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada, aceptando al anunciárselo el ángel, encarnar en su seno a tu Hijo, tú que la has transformado por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.